Hola bocateros, hoy os traigo un rico bizcocho de roscón de Reyes, una receta con los sabores tradicionales del roscón, mucho más fácil y rápida de preparar. En un bol ponemos 150 gramos de azúcar y rallamos la piel bien limpia de una naranja y de un limón. Mezclamos para que el azúcar coja todo el aroma de los cítricos. Seguidamente integramos 125 gramos de mantequilla blanda, en punto de pomada, hasta formar una crema. Añadimos también una cucharada sopera de miel, que aportará dulzor y humedad. Ahora añadimos 3 huevos, que los tendremos a temperatura ambiente, y los incorporamos en la mezcla de uno en uno. Hecho esto, añadimos 70 ml de leche a temperatura ambiente y una cucharadita de agua de azahar. Por último, incorporamos en 2 veces 250 gramos de harina y 15 gramos de levadura química o polvo para hornear. En este punto ya tenemos la masa del bizcocho terminada. Como veis, es una masa lisa y densa. Para hornear este bizcocho vamos a utilizar un molde de corona. Si no tenéis uno, como es mi caso, forramos un molde de unos 22-23 centímetros de diámetro con papel de hornear. En el centro colocamos un recipiente redondo apto para el horno, también forrado con papel y lleno de agua o legumbres para que tenga peso y no se mueva del centro. Repartimos la masa de bizcocho en el molde. Alisamos la superficie y lo llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. Mientras tanto, mezclamos la ralladura de una naranja y la ralladura de medio limón con 4 cucharadas soperas de azúcar y una cucharadita de agua de azahar. Este azúcar perlado y aromatizado nos servirá para decorar nuestro bizcocho. Y pasados 45 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien horneado. Repartimos en la superficie el azúcar perlado que hemos preparado y llevamos nuevamente al horno durante 2 minutos. Con este último horneado conseguimos que el azúcar se quede pegado a la superficie de nuestro bizcocho. Ahora dejamos reposar el bizcocho durante 10 minutos y pasado este tiempo retiramos el recipiente con cuidado de no quemarnos. Desmoldamos el bizcocho y dejamos que se enfríe completamente antes de comerlo. Bien, pues ya me he cortado unos trocitos de este bizcocho de roscón de Reyes. Finalmente le he puesto unas guindas para darle un poquito más de color y vamos a ver qué tal está. Es un bizcocho muy rico y aromático, tiene todo el sabor de la ralladura de naranja, de limón, el toquecito del agua de azahar, que parece que estamos comiendo un roscón, pero evidentemente no lo es. La textura es totalmente distinta, tiene una textura esponjosa, aireada y una miga bastante húmeda. Por sí solo queda un bizcocho bastante rico, pero a mí como más me gusta es pringarlo en una taza de chocolate caliente.